En 1993 se publicaba Gabriel Knight: Sins of the Fathers, una aventura gráfica con asesinatos rituales, vudú y aire sureño en la que asumimos el papel de un escritor mujeriego en horas bajas. El típico protagonista de los 90, engreído, cínico y con pelazo. Esta aventura fue escrita por Jane Jensen y publicada por Sierra Online. Se trata de un thriller sobrenatural ambientado en Nueva Orleans, con una fuerte inspiración en el film El corazón del ángel, aquel peliculón de Alan Parker con Robert De Niro y un todavía reconocible Mickey Rourke. El juego fue un éxito de crítica y se convirtió en una de las aventuras gráficas más queridas de la época. En 2014, 20 años después, llegó el remake para celebrar su aniversario. La misma historia con nuevas voces y nuevos gráficos. Y los vamos a enfrentar cara a cara. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a comparar ambas versiones puntuando cada sección, teniendo en cuenta aspectos técnicos, apartado visual, narrativa y doblaje, música y sonido y jugabilidad. ¿Qué versión saldrá victoriosa? Quédate para saberlo. Round 1. Fight. Aspectos técnicos. El original usaba el motor SCI de Sierra. ¿Baja resolución? Sí, pero acorde con las limitaciones técnicas de la época. ¿Encanto? Desde luego que sí. El remake, por otro lado, usa Unity. Tiene alta resolución, animaciones nuevas y cinemáticas reelaboradas. A este respecto, hay que reconocer que las cinemáticas del remake están bastante logradas y son más inmersivas, además de los efectos de iluminación, que, por otra parte, es lo que se espera de un título con 20 años de ventaja. Un aspecto a destacar es que han conservado la idea de narrar las cinemáticas al estilo de una novela visual, usando viñetas, algo que considero que le queda bastante bien a este juego. Sin embargo, hay aspectos muy mejorables, sobre todo si hablamos de las animaciones de los personajes, en especial las animaciones de los rostros durante los diálogos, que parecen ilustraciones en 2D animadas. Hay muñecos de cera más expresivos. Se entiende que estamos ante una producción de presupuesto limitado, desvinculada de la Sierra original, que fue disuelta en 2004 y absorbida por otras empresas. Aún así, creo que se podría haber optado por otro tipo de solución en lo que a animaciones faciales se refiere. Considero que podría haberse hecho un remake mucho más pulido y llamativo en este aspecto, por lo que el punto se lo lleva el juego original. Apartado visual. Aquí viene el debate eterno. El original tenía un estilo pixelado, oscuro, tétrico, muy propio de las aventuras gráficas de la época. El remake lo reimaginó todo con un estilo más próximo a la ilustración, pero con estética más amable y suavizada. Los entornos y personajes fueron modelados en 3 dimensiones, una decisión que no creo que haya acabado de funcionar. Algunos lo aceptaron de buen grado, yo no. Creo que el primer juego te mostraba todo con menos claridad, pero más crudeza, lo que generaba una atmósfera mucho más inquietante y opresiva, acorde con la trama. A veces, menos es más. El original mostraba menos, pero sugería más. Y eso, en una historia de asesinatos y vudú, importa. Por ello, el punto se lo lleva el juego original. Narrativa y doblaje. La historia es la misma. Gabriel Knight, escritor en horas bajas, investiga una serie de asesinatos rituales que lo llevarán a descubrir un secreto familiar más viejo que el mal mismo. Un thriller ocultista con mucha personalidad. Pero las voces... ¡ay, las voces! En el remake han contado con nuevos actores que en general no hacen un mal trabajo, salvo la interpretación del propio Gabriel, que me parece un tanto exagerada y caricaturesca, logrando que el personaje te caiga aún peor. En la versión original, sin embargo, teníamos a Tim Curry, Mark Hamill y Michael Dorn. No hace falta decir nada más. ¿Cómo superar esto? Bueno, sencillamente no se puede. Aunque la actriz que ha doblado a Grace en el remake lo ha hecho muy bien, con una interpretación muy próxima al juego original, nada se puede hacer para emular a Tim Curry y Mark Hamill, que, por cierto, está irreconocible. Esto demuestra lo camaleónico que puede llegar a ser este actor tan querido en el campo del doblaje. Cuando en un único juego puedes oír al mismísimo Luke Skywalker, a Worf de Star Trek y al Dr. Frankenfurter conversando, significa que has tocado techo. Aquí tengo que otorgarle el punto indiscutiblemente al juego original. ¡Ey! Oye,
Sí, aquí. Suscríbete, mira cómo estoy por no haberme suscrito. Venga, suscríbete que si no te voy a echar una maldición vudú. Música y sonido. Robert Holmes, marido de Jane Jensen, compuso la banda sonora. Muy recomendable, por cierto. En el remake fue grabada con instrumentos reales, pero algunos temas suenan algo diferentes, con arreglos distintos. Aunque el sonido MIDI tenía su encanto, la nueva orquestación no está nada mal. Supongo que esto ya es cuestión de gustos. Una de las críticas que se le hizo al juego original es que había momentos en el que el balance entre música y diálogo estaba algo descompensado, con algunos instantes en que la música tomaba un protagonismo injustificado para lo que estaba ocurriendo en pantalla. En el remake da la sensación de que se ha querido dar mucha más presencia a la música, quizás para decirnos: oye, que nos hemos gastado una pasta en grabarlo todo de nuevo. Sin embargo, creo que se han pasado un poco. Afortunadamente, podemos configurar el volumen de la música y efectos de sonido en el menú, por lo que este problema es fácil de solventar. Aunque sea por el esfuerzo de regrabar la banda sonora y poder disfrutarla con la calidad que se merece, le doy el punto al remake. Jugabilidad. En términos de jugabilidad, el remake introduce algunos cambios sustanciales, aunque con resultados discutibles. La interfaz, para empezar, fue rediseñada por completo. Ahora es más limpia, más directa y bastante más amable con el jugador moderno. Incluye mejoras visuales, un sistema de pistas integrado y accesos rápidos que facilitan moverse por el juego sin perderse demasiado. Una bendición para quienes se desesperaban buscando píxeles en los años 90. Aún así, hay algo que permanece intacto: la esencia de exploración, deducción y ese pequeño placer masoquista de quedarse atascado durante horas sin saber qué has hecho mal. Pero veamos qué más ha cambiado. En el remake se incorporaron nuevas escenas y puzzles inéditos, lo que sinceramente es de agradecer. Algunos son interesantes, otros, bueno, cuestionables. Por ejemplo, la infiltración en la comisaría durante el sexto día cambió totalmente. En el juego original, Gabriel debía distraer a los policías con unos donuts para colarse en la oficina de Mosley. Sí, cliché policial incluido. En el remake se apuesta por una escena mucho más tensa, inspirada en la novelización del juego. La atmósfera es más oscura y se refleja mejor el control que el culto vudú ejerce sobre la ciudad. Bien por ese detalle. Se añadió un nuevo rompecabezas que requiere resolver un puzzle para acceder a una habitación secreta. La intención es buena, pero algunos jugadores lo vieron como un relleno innecesario, mal integrado en la narrativa. Un poco como introducir un sudoku en mitad del nombre de la rosa. En otro punto, se pide al jugador escribir un mensaje utilizando términos específicos del vudú. El problema es que el juego no da muchas pistas sobre lo que se espera, y puedes pasarte más tiempo escribiendo conjeturas que resolviendo el enigma real. En cuanto a la estructura, el remake es más lineal. Algunas zonas que antes podías visitar libremente ahora están bloqueadas hasta que toca avanzar. También se han recolocado objetos para que el jugador no tenga que dar tantas vueltas, lo cual ayuda, aunque también le resta algo de libertad al conjunto. En resumen, una jugabilidad más moderna, más guiada, más accesible, pero con un poco menos de margen para el caos y la creatividad del jugador veterano. Aún así, reconozco que los cambios no son del todo negativos. Se adaptan bien al público actual y no traicionan el espíritu del original. Así que aquí, empate técnico. Un punto para cada uno. Veredicto final. Como ya os estaréis imaginando, el original gana por goleada. 4-2. No está mal. Y es que es muy difícil superar aquello que ha hecho historia. Sí, quizás en lo técnico sea posible, pero los videojuegos que marcan de verdad lo hacen por otros motivos. Gabriel Knight fue y sigue siendo una piedra angular del género. Una historia adulta, inquietante y con un estilo propio que definió parte del legado de Sierra. El remake, bueno, cumple, refresca la fórmula, moderniza aspectos y añade algunas ideas interesantes, pero también suaviza demasiado el tono y pierde parte del encanto original en el proceso. Si eres nuevo en esto, puede ser una buena puerta de entrada, pero si eres de la vieja escuela, probablemente eches de menos el alma tan propia de los años 90. Y hasta aquí este primer combate a vida o muerte entre un juego original y su remake. Si te ha gustado este tipo de vídeo y quieres que compare otros juegos con sus remakes en el futuro, déjamelo saber en los comentarios.
¿Cuál te gustaría que fuese el próximo juego a comparar? No olvides de darle al like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir este contenido con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.